Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel, Bar Baktas y Gulum Baktas están en el centro de una tensión que podría explotar en cualquier momento. Lo que comenzó como una amistad cálida entre Yamur Yüksel y la familia Baktas ahora parece haber entrado en un territorio mucho más complejo, lleno de rumores, declaraciones enigmáticas y una tensión que no ha pasado desapercibida para sus seguidores. Muchos se preguntan, ¿es este el silencio que precede a una tormenta mediática? Acompáñennos mientras desentrañamos esta historia que tiene a todos hablando. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando Yamur Yüksel, conocida por su carisma en las redes sociales y su presencia en eventos públicos, fue vista en repetidas ocasiones junto a Bar Baktas. Las imágenes compartidas por fans y paparazzis los mostraban en situaciones cómplices, con risas y miradas que decían mucho más que las palabras. Lo que inicialmente se interpretó como una amistad inocente, pronto despertó sospechas por parte del público, especialmente al notar la reacción de Gulum Baktas, hermana de Bar y amiga cercana de Yamur. En una reciente entrevista en un programa de televisión local, Gulum dejó entrever su incomodidad al ser cuestionada sobre Yamur. Prefiero no hablar de personas que no están presentes. Cada quien sabe lo que hace, dijo con un gesto serio, que contrastaba con la expresión sonriente que solía mostrar cuando hablaba de Yamur. Esta frase, breve pero contundente, generó una ola de comentarios y teorías entre los seguidores del trío. Por su parte, Bar Baktas ha evitado dar declaraciones públicas, pero su comportamiento en redes sociales ha sido interpretado como un mensaje indirecto. En una historia de Instagram compartió una imagen con el texto, a veces, el silencio es la mejor respuesta. Muchos interpretaron esto como una confirmación de los rumores, mientras que otros creen que simplemente está cansado del escrutinio mediático. Yamur, por otro lado, rompió su silencio hace apenas unos días con un video en sus redes donde declaró, no voy a permitir que los chismes destruyan las relaciones reales. Hay verdades que no se ven, pero se sienten. Estoy tranquila porque sé quién soy. Su mensaje fue aplaudido por sus seguidores, pero también generó más preguntas que respuestas. Detrás de este triángulo de tensiones, hay quienes aseguran que todo podría tratarse de una estrategia para mantenerse en el foco mediático. Sin embargo, otros cercanos al entorno de los protagonistas afirman que la relación entre Gulum y Yamur está realmente fracturada. Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato comentó, ellas eran como hermanas, pero después de lo que pasó con Bar, algo se rompió. No es solo cuestión de celos, es una cuestión de lealtad. Lo que antes era una conexión inseparable, hoy parece un campo minado de emociones encontradas. Amigos cercanos a ambas aseguran que los intentos de reconciliación han sido infructuosos. Aparentemente, hubo un encuentro en una cafetería de moda en Ñanta donde intentaron hablar, pero la conversación terminó abruptamente después de solo 15 minutos. Testigos afirman que ambas salieron con expresiones tensas y sin despedirse. Desde entonces, ni una ha vuelto a mencionar a la otra en sus publicaciones, algo llamativo si consideramos que antes se etiquetaban constantemente y compartían recuerdos juntas. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla simbólico. Los fans, divididos en Team Yamur y Team Gulum, analizan cada publicación, cada like, cada comentario, buscando pistas de lo que podría estar ocurriendo tras bambalinas. Algunos incluso han compartido antiguos videos donde se ven pequeñas tensiones que pasaban desapercibidas antes. Ahora todo tiene sentido, comentan, intentando reconstruir una narrativa que quizás nunca conocerán del todo. En medio de esta creciente especulación, algunos influencers del círculo cercano han comenzado a tomar posición. Canan Erturk, una figura influyente en la escena de la lifestyle, escribió un tuit enigmático, a veces no es la traición, sino la decepción silenciosa, lo que más duele. Aunque no mencionó nombres, muchos asumieron que se refería a la situación entre Yamur y Gulum. Esta participación indirecta solo avivó más las llamas, pues reveló que incluso quienes están alrededor sienten el impacto de esta ruptura. Pero ¿y Bar? Su papel en todo esto sigue siendo ambiguo. Si bien algunos lo ven como víctima de una situación que se salió de control, otros lo consideran el catalizador de este conflicto. Su silencio constante, aunque interpretado por algunos como madurez, ha sido criticado por otros como falta de responsabilidad emocional. Incluso se ha rumorado que podría estar saliendo con alguien nuevo, lo cual,
de ser cierto, cambiaría radicalmente la percepción del público sobre sus intenciones iniciales con Yamur. Los medios tradicionales no han tardado en aprovechar esta ola de interés. Programas de entretenimiento y revistas del corazón han comenzado a publicar exclusivas con supuestas declaraciones de fuentes anónimas, reconstruyendo los eventos como si se tratara de una novela. En uno de estos reportajes, se afirmó que Gulum habría bloqueado a Yamur en todas sus redes, lo cual fue corroborado por varios usuarios al intentar acceder a interacciones previas entre ambas. Sin embargo, en este mar de especulaciones, hay quienes piden cautela. Algunos analistas de medios señalan que este tipo de narrativas, aunque entretenidas, pueden tener un alto costo emocional para los involucrados. Lo que para nosotros es una historia que seguimos con interés, para ellos es su vida real. Hay que recordar que son seres humanos, comentó el sociólogo en Becalpacl, especializado en cultura digital. Lo cierto es que, en el ojo del huracán, Yamur ha demostrado una capacidad notable para mantener su imagen pública. En lugar de desaparecer, ha intensificado su presencia, participando en eventos, colaboraciones de marca y entrevistas cuidadosamente seleccionadas. En todas ellas, evita cuidadosamente mencionar a los Bhaktas, lo cual, paradójicamente, mantiene el interés del público. Por otro lado, Gulum ha optado por una estrategia más discreta. Sus publicaciones se han vuelto más introspectivas, enfocadas en su bienestar personal y desarrollo interior. Frases como cerrar ciclos es un acto de amor propio y algunas personas solo vienen a enseñarte lo que no mereces han sido interpretadas como indirectas. Sus seguidores la ven como una figura resiliente, alguien que está atravesando una etapa difícil pero saliendo fortalecida. Y mientras esta historia se desarrolla como una serie con episodios semanales, hay quienes sospechan que pronto podría haber una vuelta de tuerca. Algunos insiders del mundo del espectáculo insinúan que Yamur estaría considerando un documental o una serie de videos donde contaría su verdad sin filtros. Aunque no hay confirmación oficial, solo la posibilidad ha generado revuelo. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿habrá una reconciliación, o este quiebre es definitivo? En el pasado, vimos amistades rotas que con el tiempo lograron sanar, pero también hemos visto distanciamientos irreversibles. La diferencia aquí está en el contexto público, en la exposición constante y la presión de miles de ojos atentos. Por ahora, la historia continúa desarrollándose, como una novela moderna donde los capítulos se escriben en tiempo real, y el final sigue siendo incierto. Lo único claro es que Yamur Yuxel, Bar Bhaktas y Gulum Bhaktas han capturado la atención de una audiencia ávida de drama, emociones reales y, tal vez, una resolución que permita cerrar este ciclo con algo de paz. Seguiremos informando cada nuevo giro, cada declaración, cada mirada que diga más que 1000 palabras. Porque en el mundo del espectáculo, las historias más cautivadoras son aquellas que mezclan la verdad con el misterio. Gracias por acompañarnos en esta historia que está dando tanto de qué hablar. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y dejarnos su opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensan. Hasta el próximo video.